me llamó mucho la atención, me causó mucha gracia, es que vos comentabas una anécdota en donde tus amigos te decían que a tu papá no le conocían la cara, porque siempre estaba o con un diario o con un libro adelante. Sí, es verdad. Eh, Bueno, mi papá fue mi primer maestro, digamos, de lecturas, todavía ahora, o sea, a partir de la lectura que hice hace muy poco del Adversario, de Manuel Carrer, en el Adversario se cita La caída de Camus, se citan un par de frases, está bastante relacionado el Adversario con la caída, y recordé que entre los libros que traje a la biblioteca de mi papá estaba ese libro que yo leí en la adolescencia, y que él me había dicho, está bien, bueno, léelo si querés, pero en realidad este es un libro para leer después de los 40 años. Bueno, imagínate, hacía más de 40 años que yo me había ido de Bahía Blanca, lo reencontré, lo ya. estuve releyendo estos días, y realmente es un libro impresionante, una cantidad de sentidos, y es un libro para leer en estas edades, digamos, ¿no? Así que sí, mi papá todavía de algún modo, a través de subrayados de libros en la biblioteca de él que sigo encontrando, es como que me sigue acompañando en una cantidad de lecturas, ¿no? Yo creo que uno reencuentra a los seres queridos a veces en los sueños y a veces en los subrayados de los libros. Bueno, subrayar el libro, tal cual. Y supongo que él de haber sido el que te dijo estudiar matemática para poder vivir y después dedicarte a lo que quieras. En realidad él me había dicho que estudiara ingeniería, alguna ingeniería. De hecho, él era ingeniero agrónomo. Él Mm. creía que ese era un campo en el que de algún modo iba a tener trabajo y poder ganarme la vida. No imaginaba que yo iba a cambiar hacia la matemática, que por supuesto es tan inepta para ganarse la vida como la literatura, ¿no? Claro. Pero le tenía mucho respeto a la matemática. En mi casa, bueno, él sobre todo, cuando llegaron los libros Papí de matemática moderna, trató de leerlos, de enseñarnos teoría de conjuntos con esos libros, en fin. Tenía una especie de curiosidad del espíritu por cantidad de cosas. Con mi mamá fueron fundadores del Cine Club de Bahía Blanca, entonces les gustaba mucho también el cine, bueno, también toda la parte política, ¿no? En esa época eran militantes de izquierda, bueno, fueron perseguidos en la dictadura, eh, pero había todo un ambiente así cultural, digamos, en mi casa. Em, cuando publicaste acerca de Roderick, que fue una novela, ya había sido conocido por Interno Grande, pero cuando publicaste tu primera novela, ¿cambió de opinión y te dijo, te tendría que haber dicho que te dedicaras a la literatura o no? Él tenía la idea de que la literatura había que hacerla por el costado de la vida, digamos, como una vida. Yo comparto bastante esa clase de idea, o sea, para mí hay que hacer una vida de algún modo. Y la literatura es como una especie de vida que uno le roba a la vida o que está por detrás. No lo veo tampoco como una profesión en sí misma, ¿no? Ah, No mira. me gusta la idea del escritor que solamente escribe, aunque me haya convertido un poco en eso, pero siempre seguí leyendo otras cosas, tratando de estudiar otras cosas ahora mismo, aunque no estoy en la universidad, sigo leyendo sobre filosofía de la ciencia, historia de la matemática. Es decir, no me gusta la idea de encapsularme en una idea de la literatura por sí misma, ¿no? Me parece que hay vasos comunicantes con la vida que no quisiera perder. Eh, entonces, lo que él creía es que yo iba a poder hacer una carrera universitaria y luego dedicarme a una segunda carrera humanística o a escribir como escribía él, de algún modo un poco por amor al arte, digamos, ¿no? Mm. Em, ya para ir cerrando esta cuestión más bibliográfica, porque tengo muchas ganas de preguntarte cosas relacionadas con la escritura y con los libros, pero en alguna entrevista vos mencionaste que uno de los libros que te marcó, una de las lecturas que te marcó es, y espérate que lo tengo anotado, que se llama Cuento de hadas ruso. Pero en tus libros, yo que he leído, creo que he leído casi todos, no encontré ningún hada en ningún lugar.
No, no, me marcó en el sentido de que eran muy crueles, es decir, eran Ah, cuentos realmente tremendos y creo que en mi literatura hay cierta crueldad que está relacionada con esas primeras experiencias literarias, ¿no? Yo teníamos varios libros de cuentos de hadas de todo el mundo. También en mi casa se compró una colección que se llamaba Polidoro y que estaba un poquito más adaptada, digamos, a los niños. Pero estos cuentos de hadas rusos eran, como si te dijera, tal como habían sido escritos. Eran claro. realmente... En el sentido de los cuentos eran tradicionales, que eran Sí, así. eran durísimos. Sí. Y tengo imágenes muy vívidas, eran de muertes, de personas que quedaban congeladas, de aves que llevaban el ave roja, que llevaba a las personas a lo alto de la montaña y ahí morían, o que les picaban con el pico, les picaban el corazón. Había enanos con bigotes de 7 verstas, había viejas que eran como brujas horrorosas. Bueno, algo de todo eso aparece en mi literatura, no, no, Sí, vos sabés que eh, pienso en una crueldades y se forma me un poco ocurren más algunas, se me ocurren humana, algunas escenas de pero tus libros, sí, sí. sí, sí, hay una parte que tiene que ver con esos cuentos, no solamente esos, ¿no? Me interesó los cuentos de horror, los cuentos policiales, o las novelas policiales me interesaron bastante en la adolescencia. Claro. Hay una entrevista que te hicieron una vez en la Universidad de La Matanza en donde dijeron algo que yo lo tenía así como inconsciente y cuando lo escuché me dije, es verdad, o por lo menos tenía la misma sensación. Te presentaron como un escritor cuyo éxito es mayor en el exterior. Y en un principio a mí me dio también una sensación medio parecida. Yo no, hoy por hoy no, por ahí yo tengo 50 y casi 56 años y creo que compré acerca de Roder en el año que fue publicado, o sea que hace muchos años, y en ese momento dije, pero ese tipo es fabuloso, ¿por qué no lo conoce nadie? Y después vino, claro, vino Los Crímenes de Oxford, el cine y demás. ¿Vos tenés esa sensación de que sos más conocido en el exterior que acá en No, Argentina? no, No. no. La idea de éxito también es una idea muy nacible, ¿no? Mm. Hay algunos libros que tienen más repercusión que otros. No, no, yo, digamos, tuve mucha repercusión en Inglaterra con lo que fue The Oxford Murders, allá se llamó así, que realmente fue para ellos un éxito editorial, digamos, ahí se vendieron más de 120.000 ejemplares, vendieron ellos. Entonces, eso fue para mí imprevisto y no es algo que se repitió con otros libros, de ningún modo, o sea, fue algo de ese libro, después tuvo una especie de segunda vida con la película. Claro. Eh, Ahora, por ejemplo, me han invitado a un festival de novela policial que se hace en Inglaterra. Sí, me tienen en cuenta un poquito, no, nada más. No, tampoco soy. eh, Creo que soy más conocido en Argentina, porque sobre todo por esto, que me parece es una diferencia importante. En varios países donde están traducidos mis libros, prefieren sobre todo los libros policiales míos, ¿no? Están sobre todo traducidas mis novelas policiales, entonces me registran más como un autor de novela policial. Ajá. En cambio, acá en Argentina creo que ha habido un balance mejor de lo que es mi obra y saben que además de escribir novelas policiales, yo escribo novelas que, bueno, pueden tener temas muy diferentes, ¿no? Y los cuentos también. Sí, aparte Por vos sos más ejemplo, cuentista que novelista. O sea, tú, acerca de Roder, que es una novela fáustica, se sí, reeditó permanentemente desde que sí. salió. Es una especie de long seller, no vende millones de ejemplares, pero Pero siempre está presente. entonces Aparte, a mí me interesa más esa clase de como consolidación, ¿no? Decir, bueno, está este libro, pero también este otro, ¿no? Más que una especie de libro meteórico y que, bueno, aparece y desaparece. aparte vos tenés toda una tradición cuentística más que novelística. Claro, sí, de hecho muchas de mis novelas las tengo anotadas o las anoté en principio como temas para cuentos, ¿no? Así que todavía ahora la última novela que acabo de escribir es una novela, no llega a ser una novela muy larga, ¿no?
Esa va a ser mi última pregunta. Em, pasando ya al acto de escribir, a la cosa más relacionada con el texto, vos has definido el acto de escribir como mirar algo con mucho detenimiento hasta que se vuelve extraño. Sí, a mí me gusta mucho esa idea, que para mí hay un escritor hay dos escritores en realidad, que son dos de mis escritores favoritos, que creo que trabajan muy bien en esa zona, que son Gombrowicz por un lado y Henry James por el otro. Sí, en Gombrowicz está desarrollada incluso esa teoría, ¿no? Del detenimiento y de que todo aquello que se mira más de una vez o con la suficiente atención revela un costado como despegado del mundo y que puede ser potencialmente interesante o siniestro, ¿no? Y en el caso de Henry James, la operación es un poco diferente, pero hay algo de lo mismo, ¿no? O sea, lo importante en general en las novelas de Henry James no son los hechos en sí, sino algo así como la cantidad o la masa de pensamientos, deliberaciones, posibles consecuencias, vacilaciones que tienen los personajes antes de dar cada paso, ¿no? Es como si la materia narrativa fuera el pensamiento antes de cada acto, ¿no? Entonces me parece que de dos maneras diferentes ellos logran encontrar una materia un poco menos obvia que la habitual para sus novelas y relatos. Ahora, como me decís esto, yo pienso entonces o sea, imagino la factura de la ficción como una especie de tramoya, creo que Safón habla de tramoya también en el sentido, que se arma detrás del escenario que el espectador no ve, pero gracias a eso que no se ve, el espectador tiene la posibilidad de ver lo mágico que se produce. Desde esa perspectiva, que casi es como un acto de magia, ¿no? También. ¿Cómo pensás a tu lector en función justamente de esta cosa que se arma, que tiene una estructura y que la historia va dependiendo de eso? Mirá, lo que decís para mí es mi analogía favorita, es decir, la escritura como un acto de ilusionismo. Para mí hay mucho de eso en la, en la puesta en escena literaria, ¿no? O sea, vos tenés que pensar cómo introducís naturalmente a los personajes, en una novela policial, cómo introducís entre líneas la segunda o tercera resolución, que es la que el lector no ve en principio, pero que discurre por abajo. Bueno, esto que Borges enunció al pasar y que Piglia desarrolló muy bien en su tesis sobre el cuento, ¿no? De que toda historia en el fondo son dos historias, porque el autor sabe que hay algo más que quiere deslizar por abajo, ya sea una segunda historia, ya sea el plano simbólico, ya sea un énfasis en particular, ya sea un elemento de giro, de sorpresa. Siempre hay algo que el autor sabe de antemano y que el lector no. Entonces, parte del asunto de escribir es realizar ese truco. Hay algo de artificio en escribir, ¿no? Entonces, yo lo que siempre hago hincapié, tanto para mí como cuando doy, viste que yo doy clases en la maestría en escritura creativa de la UNTREF, Sí. es que tiene que haber cierta naturalidad, es decir, no pueden plantarse los elementos a posteriori, o sea, tiene que haber algo así como una organicidad del texto, que parece que todo surge, afluye naturalmente, ¿no? Ese es mi modo, no quiere decir que sea el único, ¿no? Hay quienes trabajan infringiendo esa clase de naturalidad. Pero a mí me gusta la idea de que el lector de algún modo se vaya encontrando con un relato que se despliega ante sus ojos de una forma natural, convincente, con leyes que no son las leyes del sentido común, ¿no? Que tienen su extrañeza, bueno, y eso es la parte de magia del asunto, ¿no? Hay una parte de truco y una parte de magia verdadera, O sea, digamos.
Me estaba acordando de Agatha Christie, cómo manejaba ella las historias, ¿no? Bueno, que ella escribió tantas historias que yo creo que ese fenómeno de acto de magia final, que sorprendía absolutamente al lector y decía, el lector ese, ¿de dónde salió este personaje? ¿De dónde salió el cuchillo? ¿Por qué? Bueno, un poco que se agota en la forma que ella lo hace, ¿no? Pero pienso un poco en eso también. Bueno, sí, uy, no sé si, no sé si se perdió la imagen. No, 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 estás. Ok. Eh, claro, hay, por supuesto, hay formas y formas de hacer los trucos, ¿no? Hay formas más burdas, hay formas más rutinarias, más repetitivas, hay veces en que se ven los hilos. Eh, pero yo creo que hay algo de oficio que es indispensable también, ¿no? O sea, no es que sea todo esto o solo esto escribir, ¿no? Pero algo de esto tiene que haber, algo de construcción, de deliberación, de astucia, diría, ¿no? Para pensar desde cosas muy básicas, cómo aparece el nombre de un personaje, ¿no? Cómo se lo presenta un personaje, cuál es la primera línea de diálogo del personaje, ¿no? O el personaje se presenta con un pensamiento, bueno, ¿qué va a pensar para que resulte de algún modo interesante al lector? Pasemos al tema libro. Vamos, al tema libro tengo muchas cosas para preguntarte acá. La primera pregunta. ¿Dónde viven los libros, Guillermo Martínez? ¿Viven en la Biblioteca Rivadavia de Bahía? ¿Viven en los pulmones, según Rosa Montero, porque son aire? ¿Dónde viven los libros? Mm, sí, yo creo que están potencialmente cerca, no significa que esa cercanía se traduzca en lectura, ¿no? Claro. Yo tengo una gran biblioteca y te voy a dar un ejemplo. Hoy, mientras daba una clase, algo en el cuento de una alumna me hizo recordar un cuento que leí hace más de 30 años de un libro que salió de una de las mujeres que iba al taller de Abelardo Castillo, se llama Las Puertas del Este, un libro totalmente olvidado, pero el cuento era extraordinario, el cuento que yo recordaba. Entonces fui a la biblioteca A y buscarlo. milagrosamente estaba allí, Estaba, ¿no? claro. Estaba el cuento, y 30 años después pude leer el cuento y reencontrarme con que efectivamente era un cuento extraordinario. Digo, por si alguien lo quiere leer, se llama En el refugio noroeste, de Elena Marengo. Entonces ya ves, una autora que hoy está de algún modo olvidada, que tuvo un debut muy prestigioso con ese libro de cuentos. Ese libro había quedado, estaba, ¿dónde estaba? Bueno, en alguna circunvalación del cerebro apareció, ¿no? Entonces hay algo de sedimentación en la memoria y cada tanto una neurona hace sinapsis y reaparece el Que libro. aparece. Esto me lleva automáticamente a otra pregunta. ¿Dónde van los libros que no se escriben? Eso es más triste, ¿no? Porque, de hecho, yo tengo un libro que estoy pensando hace muchos años, que cada tanto avanzo un poco, que dejo, que abandono, una especie de novela ambiciosa, de la que escribí, es una novela en 4 libros. Escribí el primero y no logro la fuerza mental necesaria para decir, bueno, me voy a pasar otros 10 años escribiendo esto, ¿no? Claro. Entonces escribo algunas otras cosas que me resultan más posibles, más accesibles en algún sentido. Entonces, hay un discurso extraordinario que dio Pablo de Santis cuando entró en la academia, cuando fue su discurso de aceptación como miembro de la Academia de Letras. Creo que lo publicaron en La Nación y justamente toda su disertación fue sobre este tema, de que el libro que no llegaron a escribir cantidad de escritores muy famosos, ¿no? Muchos de ellos argentinos, ¿no? O sea, un poco la tesis de él es que todo escritor tiene un libro que es su libro más importante, pero que no llega a No escribirlo, llega a ¿no? escribir. Porque es demasiado difícil ese libro. ¿Necio el que presta o más necio el que devuelve un libro?
No, yo creo que se pueden prestar libros como arma de seducción, como devolución de un favor, como acto de generosidad, decir, bueno, este libro lo tenés que leer y uno de algún modo le impone al otro a la lectura regalándole el libro, ¿no? Para hacer, ¿no? No, no, yo he prestado libros que no han vuelto y Claro, no me considero necio por otras cosas, pero esas pero no no me por prestar un influencian libro. demasiado. No. Está muy Eh, bien. y devolver, he devuelto libros y alguna vez me habré quedado con alguno, un vuelto chico. Un vuelto chico, algo por lo cual no podemos ser llevados al juicio. Bueno, el tiempo está volando, no te queremos entretener mucho, quiero pasar a algunas cuestiones. Eh, Vos sabés que, bueno, yo estoy al frente, tengo un taller de lectura acá en San Martín Lee los días sábados y con las chicas con las que participan del taller leímos el sábado anterior eh, el cuento de Lichini, El hombre de los papeles. También. Este, y llegamos a la conclusión que eh, hay una tensión. Todo esto yendo a esta cuestión de la presencia del libro dentro de la narrativa del autor, ¿no? Como el libro termina siendo la expresión o la manifestación de la tensión entre dos formas de ver la realidad distintas. Sí. Eso aparece mucho en mis cuentos, ¿no? Hay una especie de tensión entre una explicación que tiene algún elemento mágico o sobrenatural y otra explicación puramente racional o prosaica, ¿no? Entonces son como dos formas de ver el mundo diferentes y los hechos se pueden mirar desde los dos puntos de vista, ¿no? Lo mismo ocurre en mi cuento Un gato muerto, lo mismo ocurre en otro cuento mío que se llama El milagro invertido. Es decir, en varios de mis cuentos aparece esa especie de ambigüedad, que los hechos no terminan de darle la razón a ninguna de las dos versiones. Ahora, sobre lo que me decías de cómo viven los libros en mis novelas, hay muchas referencias literarias y te digo más, mi escritorio en este momento está con una pila así de libros que yo leí mientras escribía mi última novela. Es decir, cada novela para mí está rodeada de una cantidad de libros que son como una especie de música que acompaña, ¿no?, la escritura. A veces aparecen en forma de citas explícitas, ¿no? Por ejemplo, releí El mito de Sísifo, pero también leí La figura del tapiz, La próxima vez de Henry James, tengo el libro Aquellos años del boom, porque mi novela transcurre en Barcelona, entonces un poco después del boom. En fin, El jardín de al lado de Donoso, leí una cantidad de libros que van en el mismo sentido que la novela que estoy escribiendo, ¿no? Eso tiene que ver un poco con mi formación científica, te diría yo. La idea de rodearte de ejemplos similares, de procedimientos, de maneras de abordar temas afines, para decir algo que a la vez sea diferente de todo eso, como se hace en ciencia. Vos no podés repetir en ciencia. Inmediatamente referirte dice lo que usted dice acá ya está probado en tal y cual lado. Claro, claro, Uno claro. tiene que decir algo nuevo, pero decir algo nuevo que de algún modo compita con lo anterior, ¿no? Que tome en cuenta lo anterior y logre de un color diferente, un elemento de originalidad, una vuelta de tuerca. Entonces, para mí esa idea es muy importante, la idea, lo que yo llamo la actitud de originalidad. No vas a estar seguro de que sea realmente original lo que estás haciendo, pero tener la idea, la sensación de que uno realmente va a poder decir algo que no estaba enteramente dicho. Eh, Te quiero hacer una pregunta con respecto a los crímenes de Alicia en relación a esto, pero ya le vamos pidiendo a la gente que vayan anotando las preguntas, que vayan poniendo sus consultas o les quieran hacer alguna pregunta a Guillermo Martínez en el chat. Estoy pensando en esto, Guillermo, a mí me da la sensación, se me viene a la memoria ahora Humberto Eco con El nombre de la rosa, por ejemplo, y esta cuestión del famoso libro perdido.
Pareciera como que ese libro que no se encuentra, esas páginas que faltan de un diario, de un escritor, pareciera ser un motivo de escritura. Pero yo a veces yo me pregunto si, si es pretexto para escribir sobre ese libro o si tiene una trascendencia que supera el libro mismo. ¿Por qué te digo esto? Porque leyendo el cuento de Lichín que leemos con las chicas, yo les planteaba a ellas que sí es verdad, hay esta tensión entre las dos visiones, una visión mágica y una racional, pero a mí me da la sensación que supera la cuestión del libro en sí mismo, como que pretende, esto es una lectura que hago yo, ¿no? Que pretende plantear esa tensión, pero en un nivel más ontológico. Bueno, a lo mejor no. La cuestión un poco tiene que ver con un tema que yo también toco en La muerte lenta de Luciana B., ¿no? Hasta qué punto uno puede mirar en el azar una figura del destino, ¿no? O sea, esto tiene que ver con la forma en que uno mira también, por ejemplo, las estrellas en el cielo. El ser humano tiende a encontrar patrones, repeticiones y a darle sentido a lo que es de algún modo repetitivo, ¿no? Entonces ve figuras en el cielo y crea las constelaciones y después crea los horóscopos a partir de eso, ¿no? Claro. Y eso ya después no importa si el cosmos varía, si las estrellas que supuestamente dibujaban el león ya en realidad dibujan cualquier otra cosa, o si el cielo que miraban los griegos no tiene nada que ver con el cielo que miraban los patagónicos, y por qué entonces creer que esa figura es un león y no un ñandú, por decir algo, ¿no? Y digo esto porque había cosmogonías patagónicas veían ñandúes, ¿no? Donde los Claro, griegos... claro. Bueno, lo que quiero decir es que hay una tendencia humana que es muy importante para todo lo que es comunicación. Esto está ligado con un tema fundamental de Wittgenstein que aparece en mis novelas, la cuestión de cómo se continúan las series. Hay una potencialidad humana de inducir, ¿no? O sea, de generalizar a partir de pocos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en la escuela de mi nene nadie se contagió, por lo tanto los colegios no contagian. Bueno, la escuela de tu nene no, pero hay 100.000 colegios, no podés hacer inducción en tu caso, ¿no? O en un caso. Pero eso es algo que forma parte de la forma en que nos comunicamos los seres humanos, ¿no? O sea, a partir de pocos ejemplos saltamos a conclusiones que son aproximadas, que no son, a veces son erradas, etcétera, pero ese es el juego al que jugamos. Por eso tenemos el lenguaje, por eso podemos enseñar las tablas de multiplicar, por eso podemos aspirar a comunicarnos con personas que hablan otros idiomas. Pero en el mismo libro que vos, bueno, no sé qué libro estabas pensando de Humberto Eco, pero hay un libro de Humberto Eco que se llama La búsqueda de la lengua perfecta. Uf. Él analiza como la imposibilidad de tener demasiado optimismo en que podamos enviar un lenguaje al espacio y que otra inteligencia diferente de la humana lo entienda. Lo pueda entender, claro. Porque justamente una de las cosas que nosotros tenemos es esta especie de mecanismo de inducción, que no podemos saber si otros seres lo tienen. Para llegar al mismo lugar, tal cual. Claro. Bueno, a mí me queda una pregunta, pero la voy a dejar para despedirlo, Guillermo. Yo no sé si, Andrea, tenés algunas preguntas de la gente. Sí. Voy a empezar con la primera pregunta que hace Chani. Dice, ¿con qué personaje de ficción o autor te tomarías un café? Posiblemente con Henry James, que es un autor que leí toda mi vida, que admiro muchísimo y que me parece además que debía ser una persona amable por la forma irónica que tiene de escribir y tiene como una manera un poco por encima de las cosas del mundo, ¿no? Me parece que debía ser un tipo divertido para conversar. Bien.
Después tenemos otra que dice, Camilo Andrés Cadena dice, muchas gracias por hacer posible este espacio, Guillermo. ¿Por qué Gombrowicz? ¿Por qué Gombrowicz? ¿Vale la pena estudiarlo hoy en día? No sé si estudiarlo, leerlo vale la pena. Y ya estudiar a un autor, ya ni siquiera uno tiene que gustarle el autor para estudiarlo, ¿no? Tenía un amigo Claro. que me decía que se iba a ser famoso él por estudiar todas obras musicales que detestaba. O sea, toda su carrera universitaria había elegido obras que le parecían interesantes desde un punto de vista sociológico, histórico, pero estéticamente no le gustaban. Ahora, Gombrowicz me parece un autor absolutamente extraordinario, muy original. Ahí está un poco la diferencia entre lo que es el vanguardismo profesional y la originalidad. Es decir, Gombrowicz me parece que correspondía a un ejemplar único en su especie, ¿no? El diario que escribió ya es una obra impresionante en sí misma, pero después las novelas tiene, bueno, a mí la que más me gusta es la última, se llama Cosmos, que es como una especie de novela vagamente policial, pero filosófica sobre todo. Pero tiene también Ferdi-Diurk, pornografía, tiene unos cuentos que están reunidos en Bacacay que son extraordinarios. Tiene un cuento que se llama Crimen Premeditado, que yo lo doy en la maestría en escritura creativa. Es un autor que lo he leído prácticamente completo y bueno, lo que a mí me gusta en la literatura, cada uno encontrará en la literatura, es a la vez, es una persona profundamente culta, pero además muy graciosa, con una clase de humor totalmente imprevisible, que tiene una forma totalmente iconoclasta de ver el mundo. En fin, tiene una cantidad de valores para mí, ¿no? De Dragon Browns. Bien, tengo una pregunta de Olga que dice, quisiera preguntarle, ¿qué lo lleva a usar el I Ching en un cuento, siendo un hombre de formación científica y que el I Ching es un elemento azaroso? Y esa es la gracia del cuento, no sé si leyeron el cuento. O sea, el cuento es esa tensión que hay. Voy a tratar de explicarlo de este modo. Exactamente, el I Ching es como, tirar el I Ching es en el fondo, uso el I Ching porque tiene una cantidad de connotaciones en sus leyendas, en sus páginas, hay una cantidad de metáforas, etcétera, que son muy agradables estéticamente. Pero esencialmente el I Ching se puede pensar como una moneda que uno tira, porque de hecho el hexagrama se forma con tirada de monedas, ¿no? Ahora imaginemos que todas las personas en Buenos Aires tiran a la vez una moneda al aire 20 veces. Habrá una entre esas personas a la que siempre le sale cara, las 20 veces le sale cara. Entonces, esa persona psicológicamente va a pensar que tiene una moneda milagrosa. Bueno, lo mismo puede ocurrir con el I Ching. O sea, si todas las personas consultan al I Ching, habrá alguna persona, si hay millones de personas que consultan al I Ching, habrá alguna persona, para una de esas personas, el I Ching siempre acierta. Entonces, psicológicamente, esa persona creerá que su I Ching es infalible. Claro, por eso el personaje del cuento tiene esa cosa, esa culpa de creer que no saber si mató, si Bueno, por eso va digo, a morir si el porque punto lo no se va a soñó. entender bien esto que digo, pero lo que está detrás del cuento es que hay algo así como un pequeño resquicio racional para poder creer que hay uno de los ejemplares del I Ching que sí es infalible, por una cuestión puramente estadística, por la misma razón por la que en una ciudad grande todas las noches alguien sueña que un familiar se muere y al día siguiente el familiar murió. Aparece muerto, claro. Es por una cuestión estadística, pero entonces está justamente esa doble mirada, ¿no? De la persona a la que le ocurre esto y que creerá indefectiblemente que hay algo sobrenatural en eso que pasó,
y la mirada estadística que mira a las ciudades de arriba, la cantidad a los millones de personas desde arriba, y que se sabe por un simple cálculo de que es fatal que eso ocurra. Bien, gracias. Pregunta Viviana, si tenés alguna serie o película que esté basada en algún libro y que te haya gustado mucho. Acabo de ver una serie que fue de lo mejor que he visto. No soy de mirar muchas series, porque en general me decepcionan, ¿no? Pero acabo de mirar una que me pareció extraordinaria, sobre todo el primer capítulo. Se llama Olive Kitteridge. Y está basada en una novela que ganó el Pulitzer hace unos años, de una escritora, creo que es una escritora australiana, Sí. ahora no recuerdo el nombre. La Sí, protagonista es la actriz de Fargo, que acaba de ganar un Oscar por Nomadland. Pero hay otra chica en el primer capítulo que se llama Zoe Kazan, que es una actriz increíble. Y el primer capítulo es como si fuera un relato de Alice Munro, que tiene una cantidad de elementos maravillosos. Es triste la miniserie en un aspecto, pero es muy, muy interesante y bueno, tiene unas actuaciones maravillosas. Así que mi serie preferida, bueno, después de Seinfeld, que no llega a ser una serie, ¿no? Pero es Mad Men, ¿no? Si alguien no vio Mad Men, recomendaría mucho Mad Men. Pero no seguí muchas series realmente. Bien. Y en relación a esto de lo cinematográfico, obviamente llega acá una pregunta que supongo que te la deben haber hecho bastante, que es, ¿participaste de alguna manera vos en la transposición de tu novela a la película? Hay dos novelas mías que llegaron en realidad tres. A ver, supongo que la pregunta está por los Los crímenes de crímenes Oxford. de Oxford, claro. Sí, creo que sí. En los crímenes de Oxford pude leer una versión preliminar del guión y pude comentar algunas cosas que no me parecían. Luego el guión cambió mucho, después se tradujo y volvió a cambiar, así que es como que perdí un poco el hilo de lo que estaba pasando. Y después me hicieron algunas consultas sobre los lugares que yo menciono en la novela para ver las locaciones y sobre la simbología pitagórica, en fin, respondí algunas preguntas, digamos, pero nada más, no tuve nada que ver con la forma en que estructuraron el guión, y digamos, vi la película muy cerca de la premiere, ¿no? ¿Te gustó? Sí, la película me gustó. Sí, esta es la segunda, ¿no? Acá sí estuve mucho más cerca. Acá participé desde el tratamiento, en varias reuniones con el guionista, con el director, con los productores. Después hice una supervisión del guión, es decir, que recibí el guión y pude hacer una cantidad de comentarios y observaciones. Después pude volver a conversar sobre cómo se iban a filmar algunas cosas. En fin, estuve mucho más cerca en esta película, El Hijo, que me gustó mucho también la adaptación. Está en Netflix, El Hijo. Sí. Y ahora se está por hacer La muerte lenta de Luciana B. Creo que se empieza a filmar en agosto, con el mismo director, con Sebastián Schindler. Ah, buenísimo. Espectacular. Bien. Bueno, Manu, por acá en el chat no tengo más preguntas. Bueno, yo tengo la última pregunta, así también lo liberamos a Guillermo. Tu próxima novela es La última vez, me parece, que no sea la última vez. Bueno, como estamos en pandemia, me quise abrir un paraguas. Claro. Tiene que ver con... Con Nadie un está... libro, con un libro y un escritor también. Sí. Me acuerdo que cuando vivía en Bahía Blanca vi una propaganda de radio
que era tremenda, era de una aseguradora. Mi papá escuchaba mucho radio, entonces estaba todo el tiempo la radio prendida en mi casa. Y así con una voz de ultratumba decía, nadie está exento de una desgracia, decía el locutor. Claro. Nadie está exento, ¿no? Entonces, bueno, en pandemia menos. No, pero bueno, rescaté por lo menos esa novela que escribí, fue mi novela, la novela que escribí más rápido en mi vida, demoré 1 año y 2 meses. Estuve muy concentrado, trabajando todos los días, dije, bueno, algo tengo que sacar de esta pesadilla. Y ¿Cuándo se publica, Guillermo? ¿Cómo? ¿Cuándo se publica? No sé si se va a publicar este año, si entrará, porque viste que hay una especie de embudo de libros, ¿no? Pero bueno, será fin de este año o será el año próximo. ¿Y cuál era la otra pregunta que me has hecho sobre la novela? No, sí, era, más que nada era que refieras más o menos a qué se refería la novela sin hacer mucho spoiler. Bueno, pero, tiene que sí. ver con algo que en la novela se llama El malentendido. Es un escritor muy famoso que está recluido en Barcelona en sus últimos años. Aparece la agente literaria Carmen Balcells, que es como una gran figura, sobre todo en España, pero bueno, fue la agente de García Márquez, de Vargas Llosa. Bueno, de por todo eso el Zoom, de todo el mundo latinoamericano. Y la cuestión es que este autor cree que, bueno, que nadie logró ver lo que verdaderamente quería decir en sus libros, ¿no? Entonces está escribiendo una novela que se llama La Última Vez, porque es como su última oportunidad de que alguien lea lo que verdaderamente quiere decir. Él escribió, claro. Y llaman a un joven crítico, porque el escritor se está por morir, está como, es su última novela y tiene una enfermedad terminal, un poco alopiglia, ¿no? Y llaman a un crítico joven que tiene como la misión de leer ese manuscrito y, bueno, y entender qué es lo que hay que entender, ¿no? Claro. Entonces ese es es una novela un poco como las novelas de Henry James sobre la escena literaria, ¿no? Henry James tiene un relato que se llama La Próxima Vez, y acá hay un juego con el título, ¿no? La Última Vez. Bueno, Guillermo, te agradecemos muchísimo. Yo quiero contar una anécdota muy chiquitita. En el año 19, si no me equivoco, que fue la última edición de la Feria del Libro, que la hicimos presencial, yo me acuerdo estaba sentado con mi pareja tomando un café y a lo lejos veo a un escritor muy conocido argentino y digo, voy a saludarlo, y ella me dice, no, saludalo. Entonces voy y saludo y era Guillermo Martínez y en ese momento uno piensa 5 millones de preguntas que por supuesto no vienen a la memoria. Hoy me saqué el gusto, las pude hacer y la verdad te agradezco muchísimo. Gracias por la atención, por el tiempo. Gracias a todos los que estuvieron aquí y también por las preguntas. Muchas gracias, realmente. Bueno. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, Andrea. Gracias. Muchas gracias, Guillermo, por este ratito que nos concediste. Muchas gracias a todos los que están ahí del otro lado escuchando esta entrevista. Ojalá que en algún momento nos podamos encontrar de verdad en la Feria del Libro que vamos a hacer en San Martín. Así que, por supuesto. Muchas gracias. Cerramos la Semana del Libro. Bien arriba. Gracias, Guillermo. Hasta pronto. Chau, chau.